El Walpurgisnacht, o Noche de Walpurgis, tiene sus raíces en una mezcla de tradiciones paganas y cristianas que se han entrelazado a lo largo de los siglos. Esta evocación tiene su origen en la víspera de la fiesta cristiana de Santa Walpurgis, una abadesa de Francia del siglo VIII. Se celebra en la noche del 30 de abril y el día del 1 de mayo. Esta fiesta conmemora tanto la canonización de Santa Walpurgis como el traslado de sus reliquias a Esta, Alemania, el 1 de mayo del año 870. La festividad tiene sus raíces en las antiguas celebraciones paganas que marcaban el fin del invierno y la llegada de la primavera. En estas culturas, el 1 de mayo representaba el inicio de la temporada de pastoreo, y la gente celebraba con rituales destinados a ahuyentar a los espíritus malignos que se creía que habitaban activos durante la transición entre estas fechas. Así, las hogueras eran encendidas como una forma de purificación y protección contra el mal. La Iglesia Católica, como parte de su estrategia de conversión, a menudo cristianizaba sus festividades paganas existentes. En este caso, el 1 de mayo se asoció con Santa Walpurgis, una monja anglosajona del siglo VIII que se dice que tenía poderes milagrosos. La Iglesia la canonizó y su festividad, el 1 de mayo, se convirtió en una oportunidad para celebrar su vida y legado. Esto permitió que muchas de las tradiciones paganas se incorporaran a las celebraciones cristianas. En la actualidad, la Noche de Walpurgis se celebra en varios países europeos de diferentes maneras. En Alemania y países nórdicos como Suiza y Finlandia, es común encender grandes hogueras como parte de las festividades. En Suiza, por ejemplo, la tradición incluye canciones y discursos alrededor de la hoguera. En Finlandia, la celebración, conocida como Vappu, se caracteriza por desfiles estudiantiles y picnics. En todas estas prácticas, el énfasis está en la conmemoración del fin del invierno, la llegada de la primavera y la protección contra los espíritus del mal. En realidad, Santa Walpurgis nada tenía que ver con este rito. Más bien se escogió esa fecha por oposición a la fiesta de Todos los Santos, el 1 de noviembre, ya que celebrar ritos paganos 6 meses después, o sea, del otro lado del año, es una manera ritual de darle la vuelta a su significado. En resumen, el Walpurgisnacht es una festividad que ha evolucionado a lo largo del tiempo, fusionando elementos de tradiciones paganas y cristianas para celebrar el cambio de estación y marcar el comienzo de la primavera. Si te gustan las historias oscuras, te invitamos a sumergirte en el mundo de Tierra de Sueños, mi antología de horror y fantasía, la cual ya está disponible en Amazon. También te invitamos a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de este contenido. Ahora, apaga la luz y descubre los terrores primigenios que se esconden tras las sombras arcanas. Sombras arcanas.